Antes de que existiera un nombre llamado Argentina, la tierra ya respiraba. Un territorio vasto, cubierto por montañas que rozaban el cielo, ríos que corrían como venas interminables y llanuras que parecían no tener fin. Mucho antes de que llegaran los conquistadores, mucho antes de que una bandera celeste y blanca ondeara en los vientos del sur, aquí vivían pueblos originarios que habían aprendido a escuchar el latido profundo de la naturaleza. Los primeros habitantes llegaron hace miles de años, siguiendo manadas de animales y buscando refugio en cuevas y valles. Sus huellas todavía permanecen en lugares como la Cueva de las Manos, en la Patagonia, donde manos pintadas en rojo, negro y ocre dejaron un mensaje eterno. Esas pinturas, que hoy miramos con asombro, no eran simples dibujos, eran una forma de decir aquí estamos, existimos, formamos parte de esta tierra. Cada región tenía su propio pulso. En el noroeste, bajo la sombra de los Andes, surgieron pueblos agricultores que domesticaron la tierra, cultivaron maíz y papa, y levantaron aldeas que resistieron al tiempo. En las pampas infinitas, otros pueblos se movían libres, cazando guanacos y ñandúes, siguiendo el ritmo de las estaciones. En el litoral, los guaraníes miraban al Paraná como un dios viviente, fuente de vida y de mitos. La relación con la naturaleza no era de dominio, sino de diálogo. Los pueblos originarios veían espíritus en los ríos, guardianes en las montañas, presencias invisibles en el viento. Cada amanecer era un recordatorio de que la tierra no pertenecía al hombre, sino que el hombre pertenecía a la tierra. El tiempo en esas épocas no se medía en calendarios, sino en cosechas, en migraciones, en lluvias y sequías. Las estrellas eran guías, los animales señales, los cantos rituales un puente con lo invisible. Argentina, mucho antes de llamarse así, era un mosaico de culturas diversas, un crisol de voces que tejían la primera identidad del territorio. La vida no era fácil. Los inviernos eran duros, las sequías podían arrasar con los cultivos, las enfermedades llegaban sin aviso. Pero también había abundancia, peces en los ríos, frutas silvestres en los bosques, llamas y guanacos en las alturas. La naturaleza ofrecía, y los pueblos tomaban lo necesario, siempre con respeto, siempre con gratitud. Los mitos acompañaban la vida cotidiana. En la voz de los ancianos se contaban historias de héroes y dioses que habían dado forma a los paisajes. Montañas que eran gigantes petrificados, ríos que eran lágrimas de amores imposibles, estrellas que eran espíritus vigilantes. Escuchar esas historias alrededor del fuego era comprender que cada piedra y cada árbol tenía un alma. En el sur, los tehuelches recorrían la Patagonia, nómadas del frío y del viento. En el norte, los diaguitas levantaban fortalezas de piedra que todavía se mantienen en pie. En el litoral, los guaraníes hablaban de la tierra sin mal, un lugar de armonía eterna al que se llegaba siguiendo los designios de los dioses. Cada pueblo, con su lengua, su cosmovisión y su forma de habitar el mundo, aportaba un color distinto a este lienzo que un día sería llamado Argentina. Eran culturas diversas, sí, pero unidas por un mismo respeto hacia la tierra. El amanecer de la historia argentina no fue un evento repentino, sino un largo proceso de adaptación y de sueños compartidos con la naturaleza. Fue el tiempo en que las huellas en las cuevas, los cantos en las noches y los rituales al sol marcaron el comienzo de una identidad profunda. Si el amanecer de la tierra nos mostró las primeras huellas humanas, el segundo paso para entender la historia de Argentina es adentrarnos en la riqueza de sus culturas indígenas. Cada pueblo tenía una manera particular de ver el mundo, de organizarse y de vivir en relación con la naturaleza.
Su diversidad era tan amplia como los paisajes que habitaban, montañas, pampas, ríos, selvas y desiertos. En el noroeste andino, los diaguitas y calchaquíes dejaron un legado de piedra. Construyeron aldeas fortificadas llamadas pucarás, levantadas en las alturas para vigilar el horizonte. Agricultores expertos trabajaban en terrazas y desarrollaban sistemas de riego que transformaban el suelo árido en campos fértiles de maíz, papa y quinoa. Su cerámica, decorada con figuras geométricas y animales, no solo servía para almacenar alimentos, sino también para contar historias y expresar creencias. Más al sur, en las tierras áridas de Cuyo, vivían los huarpes, quienes encontraron en los oasis una forma de sobrevivir. Crearon canales para distribuir el agua, cultivaron calabazas y zapallos, y se organizaron en comunidades pequeñas, donde la cooperación era fundamental. Su mundo giraba en torno al agua, un recurso escaso, pero sagrado. En las llanuras infinitas, las pampas, habitaban los pampas y más tarde los mapuches, pueblos nómadas y cazadores. Seguían a los animales en sus migraciones y aprovechaban los frutos silvestres. Su movilidad les permitía adaptarse, pero también los hacía guerreros tenaces, conocedores de la tierra y de sus secretos. Con la llegada del caballo en el siglo XVI, los mapuches se transformaron en jinetes formidables, cambiando para siempre la forma de vivir en las pampas. En el litoral y la selva misionera, los guaraníes construyeron aldeas llamadas tecoa, donde todo se compartía, la tierra, el trabajo y los frutos. Para ellos, el mundo era un lugar transitorio, el destino final estaba en la tierra sin mal, un paraíso espiritual al que se podía llegar a través de la fe y la pureza. Su lengua, rica y musical, aún resuena en muchos rincones de Argentina, recordándonos que la identidad de un pueblo se guarda en sus palabras. En la Patagonia, bajo cielos infinitos y vientos implacables, vivían los tehuelches. Nómadas resistentes, recorrían las estepas siguiendo manadas de guanacos. Se abrigaban con pieles y habitaban toldos de cuero. Su vida era dura, marcada por el frío y la escasez, pero también llena de mitos que explicaban el origen del mundo. Para ellos, cada estrella tenía un mensaje y cada montaña era un guardián ancestral. Más al sur aún, en Tierra del Fuego, los Selknam sobrevivían en condiciones extremas. Su ritual más famoso era el Ain, una ceremonia de iniciación donde los jóvenes eran puestos a prueba a través de desafíos físicos y espirituales. Vestidos con pinturas blancas y rojas, los adultos representaban espíritus para enseñar a los iniciados el valor del coraje y la comunidad. Era un teatro ritual donde la vida y el mito se entrelazaban. Cada una de estas culturas, aunque distinta, compartía un mismo principio, la armonía con la naturaleza. No había propiedad privada en el sentido moderno, la tierra y sus frutos eran de todos. La organización social se basaba en clanes, caciques o consejos, donde la palabra del anciano tenía un peso especial. La espiritualidad era el corazón de la vida cotidiana. Para los diaguitas, los dioses habitaban en los cerros y los ríos. Para los guaraníes, el ñamandú era el creador, fuente de vida y destino. Para los tehuelches, el héroe Elal había enseñado a cazar, a encender fuego y a vivir en comunidad. No existía una separación entre lo sagrado y lo profano, todo acto, desde sembrar hasta cazar, tenía un sentido espiritual. Los pueblos originarios también eran artistas. Sus cerámicas, tejidos, cantos y danzas transmitían conocimiento y tradición. Cada símbolo, cada diseño, era un lenguaje que hablaba de su cosmovisión. En sus historias, el jaguar, el cóndor,
La serpiente y el sol no eran simples animales o astros, sino mensajeros del mundo invisible. Cuando los europeos llegaron, encontraron un territorio habitado por sociedades complejas, con lenguas, creencias y sistemas de vida profundamente enraizados. No eran tierras vacías, sino escenarios llenos de memoria y espiritualidad. Cada pueblo había tejido, con paciencia y resistencia, la primera trama de la identidad argentina. Hoy, aunque muchos de esos pueblos fueron desplazados o absorbidos, su herencia sigue viva. En nombres de lugares, en costumbres, en comidas, en palabras que usamos sin darnos cuenta. Hablar de Argentina sin recordar a sus pueblos originarios sería olvidar las raíces que sostienen todo lo que vino después. Las culturas indígenas son, en definitiva, la primera voz de la historia argentina. Voces que aún resuenan, como un murmullo antiguo, recordándonos que antes de banderas y ejércitos, hubo comunidades que supieron vivir en equilibrio con la tierra. El viento del Atlántico trajo consigo no solo barcos, sino también una nueva era. Era el siglo XVI cuando las velas españolas aparecieron en el horizonte, trayendo con ellas ambiciones, religiones y armas desconocidas para los pueblos originarios. La llegada de los conquistadores cambiaría para siempre la historia del Río de la Plata y, con el tiempo, de toda Argentina. En 1516, Juan Díaz de Solís fue el primero en internarse en esas aguas que más tarde recibirían el nombre de Río de la Plata. Sus sueños eran claros, encontrar riquezas, frutas y gloria. Pero su expedición terminó en tragedia, pues los pueblos indígenas lo enfrentaron y la sangre del explorador quedó en las orillas de un territorio aún indómito. El mensaje era claro: esta tierra no se rendiría fácilmente. Décadas más tarde, otro nombre resonaría: Pedro de Mendoza. En 1536, fundó un asentamiento en la ribera del río que bautizó como Santa María del Buen Aire, lo que hoy conocemos como Buenos Aires. Pero aquel primer intento fue un fracaso. El hambre, las enfermedades y los enfrentamientos con los pueblos originarios hicieron que la ciudad se desmoronara. El sueño español se desvanecía entre las llamas y el abandono. La idea de riquezas infinitas empujaba a los conquistadores a seguir adelante. En el interior del continente, Asunción del Paraguay se convirtió en un centro de poder, mientras Buenos Aires caía en el olvido por casi medio siglo. La región seguía siendo un espacio de tensiones, los españoles buscaban controlar, los pueblos originarios resistían, y el territorio se convertía en escenario de encuentros duros y a veces sangrientos. Pero los conquistadores no solo trajeron armas. Trajeron consigo un mundo entero, caballos que transformaron las pampas, ganado que multiplicó las estancias, semillas que dieron nuevos frutos. También trajeron enfermedades desconocidas, que diezmaron poblaciones enteras sin necesidad de una batalla. Era un choque de dos mundos, con consecuencias irreversibles. En estas primeras décadas, la relación entre europeos e indígenas osciló entre el conflicto y la alianza. Algunos caciques establecieron pactos, intercambiando alimentos y ayuda por protección o beneficios. Otros pueblos eligieron resistir con todas sus fuerzas, defendiendo sus tierras y tradiciones. En cada caso, la llegada de los conquistadores significaba un cambio que alteraba profundamente la vida cotidiana. Los misioneros jesuitas desempeñaron un papel clave en esta etapa. Su misión era evangelizar, pero lo hicieron creando reducciones, comunidades organizadas donde los guaraníes vivían bajo nuevas normas, aprendiendo oficios europeos y adoptando el cristianismo. Para algunos fue un refugio frente a los abusos de los colonos, para otros, fue el comienzo de la pérdida de sus costumbres ancestrales.
Buenos Aires fue refundada en 1580 por Juan de Garay, y esta vez la historia sería distinta. Aunque pequeña y vulnerable, la ciudad comenzó a crecer lentamente, conectando el comercio del interior con el mundo exterior. Las calles polvorientas, las casas de adobe y los corrales de ganado marcaron los primeros pasos de lo que más tarde sería una gran capital. La llegada de los conquistadores no solo dejó huellas visibles en ciudades y estancias, sino también en la memoria colectiva. Los pueblos originarios ya no vivían en un mundo aislado, su realidad estaba ahora entretejida con el poder colonial, con nuevas leyes, impuestos y jerarquías. El territorio del Río de la Plata se transformaba en parte del vasto imperio español, aunque en sus márgenes seguía latiendo la resistencia indígena. Este capítulo de la historia es un recordatorio de contrastes, la ambición frente a la supervivencia, la imposición frente al diálogo, la esperanza de los europeos frente a la dignidad de quienes habitaban la tierra desde hacía siglos. La llegada de los conquistadores fue un amanecer turbulento, lleno de luces y sombras, que preparó el escenario para la larga y compleja historia de Argentina. La historia de Argentina en el periodo colonial estuvo marcada por un juego de luces y sombras, de ciudades que nacían con esperanza y, a veces, eran devoradas por el hambre, la soledad o el abandono. Entre ellas, Buenos Aires se convirtió en el mejor ejemplo de esta fragilidad temprana. La primera fundación, en 1536 por Pedro de Mendoza, había terminado en desastre. El hambre asfixiaba a los habitantes y los enfrentamientos con los pueblos originarios convertían cada día en un desafío por sobrevivir. Cuando aquel asentamiento fue finalmente destruido y abandonado, parecía que el Río de la Plata no estaba destinado a convertirse en un centro de poder. El territorio era vasto, sí, pero distante de las minas de plata y oro que obsesionaban a los conquistadores. Durante casi medio siglo, Buenos Aires quedó en silencio, reducido a cenizas y recuerdos. La vida colonial se organizaba lejos de allí, principalmente en Asunción del Paraguay, que crecía como una ciudad sólida en el interior, protegida por ríos y más cercana a rutas comerciales estables. Mientras tanto, las costas rioplatenses permanecían apenas vigiladas, un rincón secundario del Imperio Español. Pero el destino de Buenos Aires no estaba sellado. En 1580, el explorador Juan de Garay decidió refundarla. Llegó desde Asunción con un grupo de colonos, ganado y provisiones. Allí, en el mismo lugar donde Pedro de Mendoza había intentado levantar su sueño, fundó la ciudad que llamó Santísima Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire. La segunda Buenos Aires nacía con más prudencia, con más organización, aunque seguía siendo una pequeña aldea en los márgenes del mundo conocido. Los primeros años fueron duros. Las casas de adobe se levantaban lentamente, el ganado se multiplicaba en los campos, y el comercio comenzaba a fluir de manera tímida. Los habitantes dependían de la cooperación para sobrevivir, cada uno aportaba lo que podía, desde herramientas hasta conocimientos sobre cultivo y cría de animales. Sin embargo, la escasez era constante. El puerto era pobre en recursos y la ciudad vivía casi aislada de los grandes circuitos comerciales del virreinato. Mientras Buenos Aires luchaba por sobrevivir, en otras partes del territorio surgían ciudades que serían fundamentales en la historia argentina. Córdoba, fundada en 1573, se convirtió en un punto estratégico en el camino entre el Alto Perú y el Río de la Plata. Su clima y ubicación la hicieron crecer con fuerza, convirtiéndose en un centro religioso y educativo con la llegada de los jesuitas. Más al norte, Santiago del Estero y Tucumán se consolidaban como núcleos de población, ofreciendo refugio y estabilidad en medio de un paisaje a menudo hostil.
Estas ciudades del interior tenían una ventaja, estaban más cerca de las rutas que conectaban con Potosí, la mina de plata que era el corazón económico del Imperio Español en Sudamérica. Cada ciudad reflejaba las tensiones de su tiempo. Eran bastiones de poder colonial, pero también escenarios de convivencia, a veces pacífica, a veces conflictiva, entre españoles, mestizos, indígenas y esclavos africanos. La vida urbana era sencilla, marcada por el comercio básico, las celebraciones religiosas y las defensas improvisadas contra ataques o levantamientos. Buenos Aires, aunque pequeña y pobre, tenía algo que las demás no, el mar. Su puerto, aunque inicialmente ignorado por la corona española, pronto se transformaría en un punto clave para el contrabando. Barcos llegaban con mercancías que no siempre pasaban por los controles oficiales, y así se alimentaba un comercio paralelo que sostenía a la ciudad. Esa práctica, aunque ilegal, sería la base de la identidad porteña, una mezcla de astucia, resistencia y habilidad para sobrevivir en condiciones adversas. Las fundaciones y abandonos de este periodo nos muestran una verdad: la historia no avanza en línea recta. Se construyen ciudades que parecen destinadas al fracaso, y de repente resurgen con más fuerza. Buenos Aires, aquella aldea que fue cenizas, estaba destinada a convertirse en el corazón de un país. Pero en sus primeros siglos, su historia fue la de una ciudad frágil, aislada y olvidada por el poder central, que sobrevivía gracias a la tenacidad de sus habitantes. Este capítulo nos recuerda que los comienzos nunca son fáciles, que toda gran nación nace de intentos fallidos, de ruinas y de renacimientos. Argentina, todavía en su infancia colonial, ya aprendía que el tiempo podía destruir, pero también dar nuevas oportunidades. El siglo XVIII trajo consigo un cambio decisivo en la historia del territorio que más tarde sería Argentina. Hasta entonces, las ciudades del Río de la Plata vivían en la periferia del poder colonial. Potosí, con sus minas de plata, era el verdadero corazón económico del imperio en Sudamérica, y las rutas comerciales pasaban lejos de Buenos Aires. Pero todo comenzó a transformarse con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. La decisión no fue casual. El Imperio Español veía con preocupación cómo otras potencias, en especial Inglaterra y Portugal, amenazaban sus dominios. El Río de la Plata, con su acceso directo al Atlántico, se convirtió en una puerta estratégica que debía protegerse. Así nació un virreinato que abarcaba vastos territorios, desde el actual norte argentino hasta Paraguay, Uruguay, Bolivia y parte de Chile. Buenos Aires, aquella ciudad que había sido pobre y olvidada, fue designada capital. De repente, la aldea portuaria se transformó en el centro político, militar y administrativo de una región inmensa. Las calles de tierra comenzaron a llenarse de soldados, comerciantes y funcionarios. Los barcos que antes llegaban con cautela ahora entraban con frecuencia, y el puerto se convirtió en el alma de la economía. El comercio fue la clave de esta nueva etapa. España flexibilizó el rígido sistema de monopolios y permitió un tráfico más directo de mercancías entre Buenos Aires y otras ciudades del imperio. Llegaban textiles, vinos y herramientas de Europa, salían cueros, carnes saladas y productos del interior. El contrabando seguía existiendo, pero ahora la ciudad comenzaba a crecer bajo reglas más claras y con mayores beneficios. La vida en el virreinato era un mosaico. En las calles se mezclaban españoles peninsulares, criollos nacidos en América, indígenas, esclavos africanos y mestizos. Cada grupo tenía su lugar en la rígida jerarquía social, pero todos participaban en la dinámica vibrante de una ciudad en expansión.
El sonido de las campanas de las iglesias se mezclaba con el pregón de los vendedores y con el bullicio del puerto. La llegada de virreyes como Juan José de Bertis y, más tarde, Santiago de Liniers, marcó un tiempo de organización y defensa. Se construyeron edificios públicos, se impulsó la educación y se fortalecieron las milicias locales. La población comenzó a sentir que no solo eran súbditos de una corona lejana, sino también protagonistas de su propio destino. Sin embargo, no todo era prosperidad. La diferencia entre los grupos sociales generaba tensiones. Los criollos, aunque ricos y educados, tenían menos poder político que los españoles peninsulares. Esa desigualdad sembraba el germen de futuros conflictos. Además, los pueblos originarios en las fronteras seguían resistiendo y las expediciones militares intentaban expandir las tierras coloniales, a menudo con violencia. El virreinato también enfrentó amenazas externas. En 1806 y 1807, las invasiones inglesas pusieron a prueba la fortaleza de Buenos Aires. Los británicos desembarcaron con el objetivo de controlar el puerto, pero la resistencia de los vecinos y las milicias criollas logró expulsarlos. Aquella victoria dejó una huella profunda. Por primera vez, los habitantes defendieron su ciudad sin depender directamente de España. El orgullo y la confianza en sí mismos crecieron, alimentando un sentimiento de identidad propia. El virreinato del Río de la Plata fue, en esencia, una transición. Dejó atrás la imagen de un territorio marginal para convertirlo en centro de poder. Dio a Buenos Aires la oportunidad de convertirse en una ciudad cosmopolita, con conexiones internacionales y un espíritu dinámico. Pero, al mismo tiempo, abrió la puerta a preguntas inevitables. ¿Por qué obedecer a un rey distante si la ciudad podía defenderse sola? ¿Por qué los criollos, que ya eran mayoría, no podían gobernar? En esas preguntas, aún silenciosas pero cada vez más presentes, germinaba la semilla de la independencia. El virreinato fue el escenario donde Argentina dejó de ser un rincón olvidado y empezó a imaginarse como nación. El año 1810 amaneció cargado de incertidumbre. En Europa, Napoleón había invadido España y el rey Fernando VII estaba prisionero. La corona, debilitada y lejana, ya no podía sostener con firmeza sus colonias en América. Buenos Aires, capital del virreinato del Río de la Plata, se encontraba en una encrucijada: obedecer a un poder ausente o comenzar a caminar por sí misma. Las calles polvorientas de la ciudad se llenaron de rumores. En las plazas, en los cafés, en las tertulias de las casas criollas, la pregunta era la misma: ¿quién debía gobernar en ausencia del rey? Los criollos, cada vez más conscientes de su fuerza, discutían sobre el futuro. La victoria frente a las invasiones inglesas había demostrado que eran capaces de defender su tierra sin ayuda de España. El orgullo y la esperanza se mezclaban con la tensión y la desconfianza hacia los peninsulares. En mayo, las noticias llegaron desde el norte: la Junta de Sevilla, que decía gobernar en nombre del rey, había caído. Buenos Aires ya no tenía una autoridad legítima a la cual responder. La chispa estaba encendida. El cabildo abierto del 22 de mayo fue un momento decisivo. En la sala se reunieron autoridades, clérigos, militares y vecinos influyentes. Los debates fueron intensos. Algunos pedían mantener la lealtad a la corona, otros defendían que el poder debía residir en el pueblo. Finalmente, prevaleció la idea de que Buenos Aires debía gobernarse a sí misma hasta que el rey pudiera regresar, si es que alguna vez lo hacía. El 25 de mayo de 1810, bajo una lluvia persistente, el pueblo se congregó frente al cabildo.
La multitud esperaba ansiosa, agitada, consciente de que aquel día marcaría un antes y un después. Adentro, los representantes firmaban el acta que destituía al virrey Cisneros y creaba la primera junta de gobierno. Afuera los paraguas se alzaban como testigos silenciosos de la historia. Nombres como Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Juan José Paso y Manuel Belgrano pasaron a ocupar los asientos del nuevo gobierno. No eran aún una nación independiente, pero sí habían roto con la obediencia ciega a España. El pueblo, con sus voces, su presencia y su determinación, había sido protagonista. La Revolución de Mayo no fue solo un cambio político, sino también un cambio en el espíritu colectivo. Los criollos comenzaron a verse como dueños de su destino. Los símbolos empezaron a multiplicarse, nuevas banderas, himnos y celebraciones populares alimentaban un sentimiento de identidad en construcción. Pero no todo fue unidad. La primera junta enfrentó de inmediato tensiones internas y resistencias en otras ciudades del virreinato. Algunos territorios aceptaron la autoridad de Buenos Aires, mientras que otros se mantuvieron fieles a la corona. La independencia aún estaba lejos, lo que había comenzado era un camino lleno de batallas, discusiones y sacrificios. Aún así, el 25 de mayo quedó grabado como el día en que el pueblo dijo basta y decidió ser protagonista de su historia. Ese día, bajo la lluvia, nació la esperanza de una patria. La Revolución de Mayo fue como un amanecer, no iluminó todo de golpe, pero encendió la primera luz que guiaría el largo camino hacia la independencia. Fue el momento en que la voz de un pueblo pequeño en los márgenes del imperio comenzó a resonar con fuerza en toda América. Después de la Revolución de Mayo, el sueño de libertad estaba encendido, pero todavía frágil. Hacía falta más que palabras y juntas, se necesitaban líderes capaces de transformar la esperanza en acción. En este escenario aparecieron dos figuras que se volverían eternas en la memoria argentina, Manuel Belgrano y José de San Martín. Belgrano no era un militar de carrera, sino un hombre ilustrado. Había estudiado leyes en España, inspirado por las ideas de la Ilustración, y soñaba con un país más justo y educado. Su destino, sin embargo, lo llevó al campo de batalla. En 1812, Belgrano fue nombrado jefe del Ejército del Norte. Sus soldados eran campesinos y criollos mal armados, pero su fe era inquebrantable. Fue en ese mismo año cuando, a orillas del río Paraná, Belgrano creó un símbolo que todavía hoy late en cada rincón de Argentina, la bandera celeste y blanca. No era solo un emblema, era un grito de identidad, una señal de que la patria nacía con sus propios colores. La marcha de Belgrano estuvo marcada por sacrificios. La batalla de Tucumán en 1812 fue una de sus victorias más resonantes. Con un ejército menor y recursos limitados, logró derrotar a las fuerzas realistas, devolviendo la esperanza a una revolución que parecía perder fuerza. Su estrategia combinaba disciplina con cercanía al pueblo. Los campesinos lo seguían no solo como jefe, sino como un padre que luchaba por su libertad. Mientras Belgrano levantaba banderas en el norte, un nuevo personaje llegaba a Buenos Aires en 1812, José de San Martín. Militar formado en España, había combatido en Europa contra Napoleón. Pero su corazón estaba en América. Renunció a su carrera en el viejo continente para unirse a la causa de la independencia en su tierra natal. San Martín entendía que la lucha no podía limitarse al Río de la Plata. Para asegurar la libertad, había que enfrentar al poder realista en toda la región. Su visión era continental, liberar Argentina, cruzar los Andes, liberar Chile y, finalmente, llegar a Perú,
el bastión más fuerte del poder español. En 1817, protagonizó una de las gestas más impresionantes de la historia, el cruce de los Andes. Con miles de soldados y animales, atravesó montañas heladas y senderos imposibles. La proeza fue tan arriesgada que muchos dudaban que sobrevivieran, pero San Martín sabía que la libertad requería sacrificios extraordinarios. Cuando finalmente descendieron al otro lado, los realistas no pudieron resistir el golpe inesperado. La victoria en la batalla de Chacabuco en 1817 abrió las puertas de Chile y la independencia comenzaba a expandirse más allá de las fronteras. Luego, en 1821, San Martín entró a Lima y proclamó la independencia del Perú, cumpliendo su visión de liberar el corazón del poder español. Belgrano y San Martín eran distintos. Belgrano, más idealista y soñador, San Martín, frío y calculador en la estrategia. Pero ambos compartían un mismo objetivo, construir una patria libre. No buscaban gloria personal, sino un futuro para las generaciones que vendrían. Belgrano murió en 1820, casi en el olvido, pobre y enfermo. San Martín, en cambio, eligió el exilio voluntario, alejándose de las disputas internas que desgarraban a la joven nación. Ninguno de los dos vio consolidada la Argentina independiente que soñaban. Pero su legado trascendió sus vidas. La bandera que Belgrano creó sigue siendo el símbolo más fuerte de identidad. El cruce de los Andes de San Martín es recordado como una de las hazañas militares más impresionantes de la historia universal. Juntos representan el espíritu de sacrificio, valor y esperanza que dio vida a Argentina. Cuando hoy los argentinos hablan de libertad, los nombres de Belgrano y San Martín resuenan como ecos inmortales. Son más que héroes militares, son símbolos de lo que significa luchar por un ideal más grande que uno mismo. La historia de Argentina no puede entenderse sin ellos. Fueron los padres espirituales de la independencia, hombres que, con sus acciones y sacrificios, transformaron un movimiento incierto en una gesta que atravesó montañas y fronteras. En el corazón de cada argentino, aún viven Belgrano y San Martín, recordándonos que la patria no se construye con comodidades, sino con sacrificios, sueños y una fe inquebrantable en la libertad. La Revolución de Mayo había encendido la chispa, y hombres como Belgrano y San Martín habían levantado estandartes de libertad. Pero la independencia no sería un camino corto ni pacífico. Durante más de una década, Argentina y sus pueblos se verían envueltos en una serie de guerras duras, donde cada victoria se pagaba con sangre y cada derrota era una herida profunda. La caída del poder español en América no fue uniforme. Algunas regiones se sumaron rápidamente al espíritu revolucionario, otras permanecieron leales al rey. En el Río de la Plata, el proceso fue especialmente complejo. Desde las ciudades del interior hasta las fronteras más remotas, cada rincón se convirtió en escenario de luchas. El ejército del norte, liderado por Belgrano, marchó una y otra vez contra las fuerzas realistas en el Alto Perú. Allí, las batallas eran feroces, y las montañas imponían su dureza sobre los soldados. Algunas victorias brillaron, como la batalla de Tucumán 1812 y la batalla de Salta 1813, donde la astucia y el coraje de los patriotas derrotaron a ejércitos mejor armados. Sin embargo, también hubo derrotas dolorosas en Vilcapugio y Ayohuma, recordatorios de que la libertad no llegaría sin tropiezos. Mientras tanto, en las provincias del litoral, los pueblos se levantaban. Los gauchos, bajo el liderazgo de figuras como Martín Miguel de Güemes, se transformaron en guardianes de la frontera norte.
Montados en caballos, conocedores del terreno como nadie, hostigaban a los realistas con tácticas de guerrilla. No eran ejércitos regulares, sino hombres y mujeres del pueblo que convertían cada colina, cada río y cada sendero en un campo de resistencia. La hazaña más célebre de estas guerras fue, sin duda, el cruce de los Andes. San Martín comprendía que derrotar a los realistas en el Perú era imposible sin antes liberar Chile. Así, en enero de 1817, emprendió junto a su ejército una marcha heroica. Miles de hombres, con cañones, mulas y provisiones, atravesaron montañas nevadas a más de 4.000 metros de altura. El cruce fue un sacrificio colectivo, soldados que caminaban descalzos en la nieve, animales que caían por los precipicios, hombres que enfermaban de frío y hambre. Pero la fe en la libertad era más fuerte que cualquier obstáculo. Finalmente, en febrero de 1817, la batalla de Chacabuco selló la victoria. Chile se abría como un nuevo bastión patriota y el sueño de la independencia continental tomaba forma. Años más tarde, en 1821, San Martín cumpliría otro paso decisivo al proclamar la independencia del Perú. Su visión iba más allá de Argentina, era liberar toda Sudamérica del yugo colonial. No solo los grandes nombres hicieron la independencia. La historia de las guerras también está tejida por campesinos, esclavos liberados, mujeres y niños que dieron todo por una causa mayor. Las mujeres del Río de la Plata, como Juana Azurduy, lucharon con espada en mano, liderando batallones y enfrentando enemigos sin temor. Los pueblos originarios, aunque a menudo olvidados en los relatos, también participaron, algunos aliándose con los patriotas, otros defendiendo su autonomía frente a ambos bandos. Cada victoria costaba vidas. Cada derrota significaba hambre y desolación en los pueblos. Las familias se dividían, los campos quedaban abandonados y el futuro parecía incierto. Pero la llama de la libertad seguía ardiendo. El clímax llegó en 1816, cuando en Tucumán se reunió el Congreso que declararía formalmente la independencia del Río de la Plata el 9 de julio. Fue un acto solemne, pero cargado de esperanza. Allí, representantes de distintas provincias firmaron el documento que rompía definitivamente con España. Aunque la declaración no detuvo las guerras, dio un sentido oficial y colectivo a la lucha. Ya no se trataba solo de rebeliones locales, sino del nacimiento de una nueva nación. Las guerras de independencia no fueron un relato glorioso sin sombras. Hubo traiciones, divisiones internas y sufrimiento en cada rincón del territorio. Pero también hubo valentía desbordante, una fe inquebrantable en un sueño compartido. De esos años turbulentos nació la Argentina, un país que aún no tenía fronteras claras ni instituciones firmes, pero que ya había forjado un espíritu propio. La independencia se conquistó con sangre, sudor y lágrimas, y por eso, más de 2 siglos después, cada argentino recuerda que su libertad es fruto de sacrificios inmensos. La independencia había sido conquistada en los papeles, pero la joven nación estaba lejos de conocer la paz. La libertad no significaba todavía unidad. En lugar de un país cohesionado, Argentina se convirtió en un territorio desgarrado por diferencias profundas. Los ideales de los próceres habían encendido una llama, pero ahora esa llama se extendía como un incendio que dividía ciudades, familias y provincias. Las luchas ya no eran solo contra un enemigo extranjero, sino entre los propios hijos de la patria. En un lado estaban los unitarios, que soñaban con un poder centralizado en Buenos Aires, con instituciones fuertes y un modelo inspirado en Europa. En el otro lado estaban los federales,
defensores de la autonomía provincial, de los caudillos locales y de un país que respetara la diversidad de sus regiones. Los unitarios veían a Buenos Aires como el motor natural de la nación, su puerto, su riqueza y su población eran argumentos de peso. Pero para los federales, esa visión era una amenaza, un intento de someter a las provincias al dominio de una sola ciudad. La confrontación no tardó en estallar en batallas y conspiraciones, teñidas de sangre y desconfianza. En medio de este caos surgieron figuras poderosas, hombres que encarnaban el espíritu de su gente y gobernaban más por carisma y fuerza que por leyes escritas. Eran los caudillos. Sus nombres todavía resuenan en la memoria: Estanislao López en Santa Fe, Facundo Quiroga en La Rioja, y más tarde, Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. Quiroga, apodado el Tigre de los Llanos, era temido y respetado por igual. Su figura imponía miedo en los campos abiertos de La Rioja, donde su ejército improvisado defendía con fiereza la causa federal. López, en cambio, se convirtió en un hábil negociador, equilibrando alianzas y marcando el pulso político desde Santa Fe. Pero fue Juan Manuel de Rosas quien marcó una era completa. Estanciero de la campaña bonaerense, dueño de tierras y ganado, supo construir una imagen de orden en medio del caos. Vestido de rojo, símbolo de los federales, Rosas se presentó como el defensor del pueblo llano frente a las élites porteñas. Su poder se consolidó poco a poco, hasta convertirse en gobernador de Buenos Aires con facultades extraordinarias. Bajo Rosas, el país vivió un tiempo de disciplina férrea. Sus seguidores, los restauradores del orden, imponían respeto en las calles, mientras que la figura del gobernador se rodeaba de un aura casi mística. Pero su gobierno también fue duro, el control ideológico era estricto, las disidencias eran perseguidas y el poder se sostenía con mano de hierro. Las guerras civiles se multiplicaban. Batallas entre provincias, conspiraciones unitarias, intervenciones extranjeras. El país parecía condenado a la fragmentación, a un eterno conflicto entre centralismo y federalismo. Sin embargo, en medio de la violencia, también se forjaban identidades regionales, tradiciones y costumbres que enriquecerían el mosaico argentino. En las pulperías se cantaban cielitos y payadas que narraban las gestas de los caudillos. En las campañas, los gauchos eran soldados improvisados, montando caballos veloces y llevando lanzas como única arma. Cada batalla no era solo un enfrentamiento político, sino una lucha por la forma de vida de miles de personas. La figura de Rosas creció hasta dominar casi toda la escena nacional. Para algunos, fue el protector del pueblo y el garante de la soberanía frente a potencias extranjeras. Para otros, un tirano que sofocaba las libertades y gobernaba con miedo. Lo cierto es que, bajo su sombra, Argentina vivió uno de los periodos más intensos y contradictorios de su historia temprana. Las guerras civiles fueron heridas profundas, pero también parte del proceso de construcción nacional. El país se debatía entre la unidad y la diversidad, entre el orden y la libertad, entre la voz de los caudillos y el sueño de instituciones estables. En ese conflicto ardiente, Argentina buscaba, entre sangre y esperanza, el camino hacia su verdadera identidad. Las guerras civiles habían dejado a la joven Argentina exhausta. Provincias enteras estaban empobrecidas, familias divididas, y la sangre de hermanos derramada en nombre de banderas opuestas. Pero el tiempo y la necesidad fueron empujando a los líderes de la época hacia una conclusión inevitable: el país no podía sobrevivir eternamente fragmentado. Había que buscar un orden común, una forma de organización que le diera al territorio un futuro posible.
El siglo XIX avanzaba, y con él la certeza de que la anarquía no podía ser permanente. La caída de Rosas en 1852, tras la batalla de Caseros, marcó un punto de inflexión. Su figura había dominado Buenos Aires y gran parte de la política nacional, pero su derrota abrió una ventana a nuevas ideas. Los vencedores sabían que no bastaba con derribar a un hombre poderoso, había que construir un sistema en el que todos pudieran reconocerse. Las discusiones eran intensas. Unos defendían el centralismo, con Buenos Aires como capital indiscutida. Otros exigían el federalismo real, donde cada provincia tuviera voz y autonomía. El debate se encendía en congresos y cabildos, en cartas y proclamas, pero también en las calles y en los campos de batalla, porque las palabras todavía no alcanzaban para cerrar las heridas. En 1853, el Congreso Constituyente reunido en Santa Fe dio un paso decisivo al sancionar la Constitución Nacional. Inspirada en modelos extranjeros, especialmente en la Constitución de Estados Unidos, establecía un sistema federal, republicano y representativo. Reconocía la división de poderes y garantizaba derechos que parecían abrir la puerta a una nueva era. Sin embargo, Buenos Aires, orgullosa y poderosa, rechazó integrarse de inmediato. La ciudad-puerto, rica por su aduana y comercio exterior, no estaba dispuesta a perder privilegios tan fácilmente. Durante casi una década, el país vivió una dualidad extraña, la Confederación Argentina, con capital en Paraná, y por otro lado, Buenos Aires como estado separado. La tensión era constante, y los enfrentamientos se repetían. Pero la historia parecía empujar hacia una unidad inevitable. En 1862, bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, Buenos Aires finalmente se integró al sistema nacional y el país comenzó a caminar con instituciones comunes. Era el inicio de un tiempo de organización y consolidación. Las provincias empezaron a conectarse a través de caminos, ferrocarriles y telégrafos. La educación, impulsada por figuras como Domingo Faustino Sarmiento, se convirtió en la base para formar ciudadanos. La inmigración europea, cada vez más numerosa, llenaba las ciudades y campos de nuevos rostros, lenguas y costumbres. Pero la unidad no borraba de inmediato las tensiones. El federalismo real seguía siendo un desafío, y muchas provincias se sentían relegadas frente al poder porteño. Aún así, el país avanzaba en una dirección más clara que en las décadas anteriores: construir una nación moderna. La organización nacional fue, en esencia, un pacto entre la necesidad y la esperanza. La necesidad de evitar la disolución en guerras interminables y la esperanza de que un sistema común pudiera dar prosperidad y estabilidad. Fue un tiempo de discusiones intensas, de pactos frágiles, pero también de sueños que empezaban a volverse tangibles. En ese proceso, Argentina comenzaba a reconocerse a sí misma no solo como una suma de provincias dispersas, sino como un país con destino compartido. Un territorio vasto que, a pesar de sus diferencias, buscaba tejer una identidad común bajo la misma bandera celeste y blanca que Belgrano había creado. Con la organización nacional encaminada, Argentina comenzaba a dar sus primeros pasos firmes como país unificado. Era un territorio inmenso, lleno de contrastes, donde el pasado de guerras aún pesaba, pero la mirada ya apuntaba hacia el futuro. En ese camino, dos nombres surgieron como símbolos de una nueva etapa: Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Mitre, primer presidente del país unificado en 1862, representaba la transición entre la guerra y la paz. Militar, escritor y político, había participado en los enfrentamientos civiles,
pero supo comprender que el tiempo de las armas debía dar paso al tiempo de las instituciones. Bajo su mandato, Buenos Aires se integró definitivamente a la nación y el país comenzó a consolidar su gobierno central. Mitre impulsó la creación de un ejército nacional y trabajó por la unificación de códigos y leyes que dieran coherencia a un territorio tan diverso. Al mismo tiempo, alentó la construcción de una identidad común a través de la historia y la cultura. Escribió sobre las gestas de San Martín y Belgrano, convencido de que recordar a los héroes era esencial para construir una patria compartida. Pero Mitre también enfrentó conflictos. Su gobierno se vio marcado por la participación argentina en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, una contienda sangrienta que dejaría cicatrices profundas en la región. Pese a ello, su figura quedó asociada a la idea de unidad y a la consolidación del Estado. Tras Mitre, la presidencia pasó a Domingo Faustino Sarmiento en 1868. Maestro, periodista y político, Sarmiento llevaba en la sangre una obsesión, la educación como base de la nación. Había viajado por Europa y Estados Unidos, estudiando modelos de escuelas y sistemas educativos, y estaba convencido de que sin educación no había ciudadanía ni progreso. Durante su mandato, Sarmiento multiplicó las escuelas en todo el país, formó maestras y fomentó la lectura. Quería que los hijos de inmigrantes, campesinos y gauchos tuvieran las mismas oportunidades. Su lema era claro: educar al soberano. Creía que una nación que apenas salía de las guerras necesitaba ciudadanos ilustrados, capaces de pensar por sí mismos y participar en la vida política. Sarmiento también fue un ferviente modernizador. Impulsó el telégrafo, el ferrocarril y la inmigración, convencido de que Argentina debía abrirse al mundo. Sus discursos eran apasionados, a veces duros, pero siempre cargados de la convicción de que el futuro dependía de sembrar conocimiento. No todo en su gestión fue armonía. Muchos lo consideraban autoritario, y sus palabras solían dividir. Pero nadie podía negar que su empeño transformó profundamente el país. Bajo su presidencia, la educación dejó de ser un privilegio de pocos y comenzó a convertirse en un derecho más amplio, una semilla que germinaría con el tiempo. Mitre y Sarmiento, con estilos diferentes, marcaron una etapa en la que Argentina pasó de ser un país en formación a un país en construcción. Mitre representaba la consolidación política, Sarmiento, la apuesta por la cultura y el conocimiento. Ambos, a su manera, creyeron que el sacrificio de las guerras solo tendría sentido si se lograba edificar una nación estable y con futuro. Eran hombres de su tiempo, con luces y sombras, pero su huella se mantuvo en cada aula, en cada libro de historia, en cada discurso que evocaba el sueño de una patria capaz de crecer en paz. La Argentina del siglo XIX, todavía joven y convulsa, comenzaba a tener bases más sólidas gracias a sus ideas y acciones. El viento del Río de la Plata traía olor a pólvora. Era 1865 cuando Argentina, Brasil y Uruguay sellaron una alianza inesperada para enfrentar a un enemigo común, Paraguay. Así comenzó la Guerra de la Triple Alianza, uno de los conflictos más largos y sangrientos de Sudamérica, que marcaría con fuego a todos sus participantes y dejaría cicatrices imposibles de borrar. La figura central del conflicto era el presidente paraguayo Francisco Solano López, un hombre ambicioso que soñaba con convertir a su nación en una potencia regional. Paraguay, aislado y orgulloso, había construido un ejército disciplinado y fuerte, dispuesto a enfrentarse a sus vecinos si era necesario. López veía amenazas por todas partes y sus decisiones llevaron a una escalada que terminaría en guerra total. Para Argentina, la situación era compleja.
El país apenas comenzaba a consolidarse como nación unificada, y la paz interna era todavía frágil. Sin embargo, cuando Paraguay invadió territorio argentino en Corrientes, no hubo más remedio que responder. Así, junto a Brasil y Uruguay, Argentina entró en un conflicto que duraría 5 años y consumiría miles de vidas. Las batallas se desarrollaron en escenarios inhóspitos, ríos caudalosos, pantanos interminables, selvas sofocantes. Los soldados argentinos, muchos de ellos campesinos y jóvenes reclutados a la fuerza, marchaban con uniformes raídos y armas que no siempre alcanzaban para todos. El hambre, las enfermedades y el calor eran enemigos tan mortales como las balas. Los combates fueron feroces. Nombres como la batalla de Tuyutí quedaron grabados en la memoria como ejemplos de sacrificio y brutalidad. El estruendo de los cañones retumbaba día y noche, y los cuerpos caían sobre el barro como hojas arrastradas por el viento. Paraguay resistía con una determinación asombrosa, luchando hasta el límite de sus fuerzas. En Buenos Aires, la guerra despertaba sentimientos encontrados. Para algunos era un deber patriótico, una defensa de la soberanía. Para otros, era un conflicto inútil que consumía recursos y hombres en un país que necesitaba crecer y sanar sus propias heridas. Las familias lloraban a sus hijos, y los periódicos discutían la legitimidad de una guerra que parecía no tener fin. El precio fue altísimo. Paraguay perdió gran parte de su población masculina y su territorio quedó devastado. Argentina también sufrió miles de bajas, además de un desgaste económico y social que tardaría en superar. Sin embargo, el conflicto fortaleció la idea de un ejército nacional y consolidó el papel de Argentina en el escenario regional. Cuando finalmente, en 1870, la guerra llegó a su fin con la muerte de Solano López, el continente entero estaba exhausto. La Triple Alianza había vencido, pero la victoria tenía sabor amargo. Había triunfado la fuerza, sí, pero a un costo humano incalculable. En la memoria argentina, la guerra de la Triple Alianza quedó como un recordatorio del sacrificio colectivo, de la dureza de la guerra y de la fragilidad de los sueños de poder. Fue un capítulo oscuro, pero también una lección. La libertad y la unidad interna no bastaban si los pueblos se consumían entre sí. Argentina salió del conflicto más fuerte en lo militar, pero también más consciente de la necesidad de construir un país donde la sangre de sus hijos no se derramara inútilmente. El eco de las batallas aún resuena, como un lamento, en los ríos y llanuras donde miles de voces se apagaron bajo el cielo del sur. Tras las décadas de guerras civiles y el eco doloroso de la guerra de la Triple Alianza, Argentina comenzó a transformarse. El país, que había sido escenario de batallas y divisiones, empezó a mirar hacia adelante con un objetivo claro, el progreso. A finales del siglo XIX, una nueva élite política e intelectual, conocida como la Generación del 80, tomó las riendas del destino nacional. Estos hombres estaban convencidos de que Argentina podía convertirse en una nación moderna, próspera y respetada en el mundo. Sus ideas se inspiraban en modelos europeos, especialmente en Francia e Inglaterra. Veían en las pampas infinitas, fértiles y casi vacías, una oportunidad gigantesca. Pero para aprovecharla, hacía falta mano de obra, inversión y organización. Fue entonces cuando se impulsó la inmigración masiva. Miles y miles de europeos, italianos, españoles, franceses, alemanes y muchos otros, cruzaron el océano en busca de un futuro mejor. Llegaban con pocas pertenencias, pero con la esperanza de prosperar en una tierra que prometía trabajo y oportunidades. Buenos Aires,
Rosario y otras ciudades comenzaron a llenarse de idiomas, acentos y costumbres nuevas. Las pampas se convirtieron en el motor económico. El trigo, el maíz y la carne se producían en cantidades enormes y se exportaban a Europa gracias al ferrocarril y a los barcos refrigerados. Las estancias se expandieron, los campos se poblaron y Argentina empezó a ser llamada el granero del mundo. El campo se volvió sinónimo de riqueza y la oligarquía terrateniente consolidó su poder. La modernización también se reflejaba en las ciudades. Buenos Aires vivió un crecimiento explosivo. Sus calles se llenaron de tranvías, cafés, teatros y avenidas anchas inspiradas en París. El puerto bullía de actividad, con barcos que iban y venían cargados de mercancías y sueños. La ciudad se transformaba en una capital cosmopolita, donde el tango empezaba a nacer en los arrabales como la voz mestiza de un pueblo diverso. La educación, impulsada por las leyes de Sarmiento, se expandía. Escuelas públicas abrían sus puertas a los hijos de inmigrantes y criollos, enseñando una lengua común y forjando una identidad nacional. Los libros, los periódicos y las universidades empezaban a florecer, creando un ambiente intelectual vibrante. Pero no todo era armonía. El progreso tenía su cara oculta. Los inmigrantes, aunque eran la fuerza de trabajo que impulsaba la economía, muchas veces vivían en condiciones precarias, hacinados en conventillos y enfrentando largas jornadas laborales. La desigualdad social era evidente, una élite concentraba la riqueza, mientras miles luchaban por sobrevivir día a día. En las provincias, las comunidades indígenas sufrían el avance del Estado. La llamada conquista del desierto, liderada por Julio Argentino Roca, buscaba expandir las fronteras agrícolas y ganaderas, pero significó el despojo y la muerte de miles de pueblos originarios en la Patagonia y el Chaco. Para la generación del 80, aquello era civilización, para los pueblos que habitaban esas tierras, fue una tragedia. A pesar de estas sombras, el país vivió una época de esplendor. La economía creció, las exportaciones se multiplicaron y Argentina comenzó a ocupar un lugar destacado en el comercio internacional. La sociedad se transformaba, los inmigrantes traían nuevas ideas, desde sindicatos hasta ideologías políticas, que pronto empezarían a desafiar el orden establecido. La generación del 80 marcó un tiempo de ambición y transformación. Creían firmemente en el progreso, en la ciencia, en la educación y en la integración al mundo. Pero su proyecto también estaba lleno de contradicciones, modernización con desigualdad, crecimiento con exclusión, civilización con violencia. A finales del siglo XIX, Argentina ya no era la tierra fracturada de décadas atrás. Era un país joven, vibrante y en expansión, que despertaba admiración y, al mismo tiempo, ocultaba tensiones que más tarde estallarían. En ese cruce entre esperanza y conflicto, se forjaba la identidad de una nación que seguía aprendiendo a soñar. El amanecer del siglo XX encontró a Argentina en una posición privilegiada. La economía crecía a pasos gigantes, los barcos seguían llegando cargados de inmigrantes y el país era visto en el mundo como un lugar de oportunidades infinitas. Buenos Aires se transformaba en una ciudad moderna, con edificios majestuosos, cafés elegantes y un aire europeo que deslumbraba a quienes la visitaban. El tango, nacido en los arrabales, comenzaba a convertirse en el sonido que identificaba a toda una nación. Sin embargo, bajo esa superficie brillante, había tensiones profundas. La riqueza estaba concentrada en pocas manos, mientras millones de inmigrantes y trabajadores vivían en condiciones precarias. La élite terrateniente,
vinculada a la generación del 80, mantenía el control político a través del fraude electoral y la exclusión. El país parecía moderno en apariencia, pero la democracia aún era un sueño incompleto. El descontento comenzó a crecer. Los sindicatos, influenciados por ideologías anarquistas y socialistas traídas de Europa, organizaban huelgas y manifestaciones. Las calles de Buenos Aires y Rosario se llenaban de obreros que reclamaban mejores condiciones laborales y derechos básicos. La voz del pueblo empezaba a hacerse escuchar, a veces de manera pacífica, otras con violencia que sacudía la tranquilidad de las ciudades. En 1912, un cambio histórico llegó con la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto, universal y obligatorio para los varones. Por primera vez, las elecciones podían reflejar verdaderamente la voluntad popular. El viejo sistema de fraude comenzaba a desmoronarse. En 1916, la presidencia de Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical, marcó el inicio de una nueva etapa. Yrigoyen era llamado el Peludo y se convirtió en un símbolo para las clases medias y populares que lo veían como alguien cercano a sus problemas. Bajo su gobierno, el Estado comenzó a intervenir más en la economía y a atender demandas sociales que antes habían sido ignoradas. Pero la estabilidad era frágil. Las crisis económicas internacionales golpeaban con fuerza a un país dependiente de las exportaciones. Las huelgas se multiplicaban y en 1919 ocurrió la llamada Semana Trágica, una represión sangrienta contra obreros en huelga en Buenos Aires. El sueño democrático convivía con la violencia, mostrando que el camino hacia la justicia social sería complejo. Con el paso de los años, Yrigoyen volvió a la presidencia en 1928. Pero su gobierno fue interrumpido por un golpe militar en 1930, el primero de una larga serie que marcaría el siglo XX argentino. El derrocamiento de un presidente elegido por el pueblo dejó en claro que la democracia aún no estaba asegurada. La década del 30 estuvo marcada por lo que se llamó la década infame, fraudes electorales, corrupción, represión y acuerdos económicos desventajosos que beneficiaban a unos pocos y aumentaban el descontento popular. La esperanza del voto libre parecía desvanecerse y el país entraba en un ciclo de inestabilidad política. Aún así, Argentina seguía siendo un país vibrante. El tango alcanzaba fama mundial, con voces como las de Carlos Gardel llevando la música del Río de la Plata a escenarios internacionales. La cultura florecía en teatros, cafés y universidades. Buenos Aires era llamada la París de América, y aunque las heridas políticas eran profundas, el espíritu creativo del pueblo argentino seguía brillando. El inicio del siglo XX fue un tiempo de contrastes. Por un lado, la ilusión de una democracia más justa y la modernización cultural. Por el otro, las sombras de dictaduras tempranas, crisis económicas y desigualdades sociales. Era un país que soñaba con grandeza, pero que todavía no encontraba el equilibrio necesario entre libertad, justicia y prosperidad para todos. La historia argentina entraba en una etapa decisiva en la que cada avance parecía acompañado de un retroceso, y cada conquista democrática se veía amenazada por las sombras del autoritarismo. Era un recordatorio de que la independencia ganada en el siglo XIX no garantizaba automáticamente la estabilidad en el siglo XX. Era mediados de la década de 1940 y Argentina vivía una mezcla de esperanza y agitación. La Segunda Guerra Mundial terminaba, el mundo se reacomodaba, y en Buenos Aires emergía una figura que cambiaría para siempre la política nacional, Juan Domingo Perón. Militar de carrera, Perón había ganado notoriedad como secretario de Trabajo y Previsión.
Desde ese cargo se acercó a los obreros, escuchando sus reclamos, mejorando salarios, impulsando derechos laborales y creando un puente entre el Estado y el pueblo trabajador. Mientras muchos políticos veían a los obreros como una masa invisible, Perón los convirtió en protagonistas. Pero el verdadero motor emocional de este movimiento fue Eva Duarte de Perón, conocida para todos como Evita. Actriz de origen humilde, Evita encarnaba los sueños de los desposeídos. Al lado de Perón, se transformó en la voz apasionada de los descamisados, aquellos que nunca antes habían tenido representación. Con su carisma, ternura y determinación, Evita conquistó el corazón de millones. El 17 de octubre de 1945 quedó marcado en la historia. Miles de trabajadores colmaron la Plaza de Mayo exigiendo la liberación de Perón, que había sido detenido por sus opositores. Aquella multitud, bañada por el sol de primavera y unida por un clamor común, dio origen al peronismo como fuerza política. Esa fecha, bautizada como el Día de la Lealtad, se convirtió en un símbolo de identidad y compromiso popular. En 1946, Perón ganó la presidencia con un apoyo masivo. Su gobierno impulsó una profunda transformación, aumentos salariales, expansión de la seguridad social, construcción de viviendas y hospitales, y una política industrial que buscaba reducir la dependencia del exterior. La Argentina vivió un tiempo de auge económico y de inclusión social sin precedentes. Evita, desde la Fundación Eva Perón, se dedicó incansablemente a ayudar a los más pobres. Repartía juguetes a los niños, construía escuelas, hospitales y hogares para ancianos. Su cercanía con el pueblo era tan genuina que para muchos se convirtió en una santa en vida. Su figura irradiaba esperanza y justicia social. Sin embargo, el peronismo también despertó fuertes resistencias. Sectores de la oligarquía, de la iglesia y de la prensa criticaban lo que consideraban un poder excesivo y una amenaza al orden tradicional. La figura de Perón se volvió polarizante, amado con devoción por unos, rechazado con intensidad por otros. La tragedia golpeó en 1952, cuando Evita murió a los 33 años. El país entero se sumió en un luto desgarrador. Millones de argentinos lloraron su partida como si hubieran perdido a una madre. Su imagen, vestida de blanco y envuelta en flores, quedó grabada en la memoria colectiva como símbolo de amor y entrega. Pese a su fuerza popular, el gobierno de Perón enfrentó crecientes tensiones. En 1955, un golpe militar lo derrocó y lo obligó al exilio. Pero ni la distancia ni la censura pudieron borrar el vínculo del peronismo con el pueblo. En fábricas, barrios y sindicatos, el recuerdo de Perón y Evita seguía vivo, transmitido como un fuego imposible de apagar. El legado peronista trascendió a sus protagonistas. Fue más que un movimiento político, se convirtió en una identidad, una forma de sentir y de soñar. Para millones, el peronismo era la promesa de justicia social, de dignidad para los trabajadores, de igualdad entre ricos y pobres. Hasta hoy, la figura de Perón y Evita divide opiniones pero une pasiones. Ellos transformaron la política argentina en un terreno donde el corazón y la emoción tienen tanto peso como las ideas. La historia los recuerda no solo como líderes, sino como mitos que todavía laten en cada esquina del país. El eco de las multitudes que habían aclamado a Perón se fue apagando, y en su lugar comenzaron a escucharse las botas de los militares marchando por las calles. Desde mediados del siglo XX, Argentina entró en un ciclo doloroso. Gobiernos elegidos por el pueblo eran interrumpidos una y otra vez por golpes militares.
La democracia parecía frágil, y cada crisis política o económica se convertía en excusa para los uniformados que aseguraban traer orden. En 1955, Perón fue derrocado en un golpe que lo obligó al exilio. Durante años, el peronismo fue proscrito, mencionar su nombre en público era un delito, y sin embargo, su recuerdo seguía latiendo en los corazones de millones. La política argentina se convirtió en un campo de batalla entre quienes querían borrar al peronismo y quienes luchaban por mantenerlo vivo. Las décadas siguientes fueron una sucesión de inestabilidad. Gobiernos civiles debilitados, presión militar constante, crisis económicas que golpeaban a los trabajadores. En este clima tenso, la democracia nunca lograba consolidarse plenamente. El momento más oscuro llegó en 1976, cuando un nuevo golpe de Estado instauró la dictadura militar más brutal de la historia argentina. La junta militar, encabezada por Videla, Macera y Agosti, tomó el poder con promesas de acabar con el caos y restaurar el orden. Lo que siguió fue un tiempo de terror sistemático. Miles de personas, estudiantes, obreros, intelectuales, militantes políticos, fueron perseguidas, secuestradas y desaparecidas. Centros clandestinos de detención funcionaban en todo el país, lugares donde reinaba el silencio de la tortura y el miedo. El sonido de una puerta cerrándose podía significar que alguien nunca más volvería. El pueblo vivía en una mezcla de silencio y horror. La prensa estaba controlada, la censura ahogaba la cultura, y cualquier gesto de disidencia podía costar la vida. Familias enteras buscaban a sus hijos desaparecidos, aferrándose a la esperanza de encontrarlos con vida. Fue en ese contexto que surgió la valentía de las madres de Plaza de Mayo, mujeres que desafiaron al régimen marchando con pañuelos blancos en la cabeza, símbolo eterno de la búsqueda de justicia. Mientras tanto, la economía también sufría. El proyecto económico de la dictadura favorecía a unos pocos y profundizaba la desigualdad. Miles de argentinos caían en la pobreza, mientras el país se endeudaba y las industrias locales se debilitaban. En 1982, la dictadura intentó recuperar apoyo lanzando la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. Por unas semanas, el pueblo argentino se unió en un sentimiento patriótico, apoyando la recuperación de las islas. Pero la derrota militar fue rápida y humillante, y con ella se derrumbó la poca legitimidad que le quedaba al régimen. En 1983, finalmente, la dictadura cayó. La democracia regresó con la elección de Raúl Alfonsín, y con ella comenzó el difícil camino de juzgar a los responsables de los crímenes. Los juicios a las juntas marcaron un precedente histórico. Por primera vez, los culpables de una dictadura eran llevados ante la justicia en su propio país. Pero las cicatrices seguían abiertas. Más de 30.000 desaparecidos, miles de familias destruidas, un pueblo traumatizado por el miedo y la represión. Aquel tiempo quedó grabado como los años de hierro, un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin límites ni respeto por la vida humana. Sin embargo, de esa oscuridad surgió también una enseñanza poderosa, el valor de la democracia, de la libertad de expresión, de la memoria colectiva. Argentina aprendió que olvidar era imposible y que recordar era un deber. El nunca más se convirtió en un juramento compartido por generaciones. Los años de dictaduras dejaron cicatrices, sí, pero también una fuerza renovada para defender los derechos humanos y la justicia. Fue un camino cruel, pero de esas sombras emergió la convicción de que ningún pueblo merece vivir sin libertad. El año 1983 amaneció distinto. Tras 7 años de dictadura,
de miedo y silencio, las urnas volvieron a abrirse. El pueblo argentino, herido pero esperanzado, salió a votar con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo fuerte. Fue el triunfo de la democracia sobre las sombras del autoritarismo. El nombre que resonó esa noche fue el de Raúl Alfonsín, quien asumió la presidencia con la promesa de nunca más a las dictaduras. El regreso de la democracia fue recibido con una emoción indescriptible. Las calles de Buenos Aires se llenaron de abrazos, banderas y canciones. Era como despertar de una pesadilla. Las madres de Plaza de Mayo, que habían desafiado al terror militar, se convirtieron en símbolos vivos de resistencia y memoria. Alfonsín, desde el balcón de la Casa Rosada, hablaba de justicia, de paz, de un país que debía sanar sus heridas. Uno de sus actos más trascendentes fue impulsar los juicios a las juntas militares. Por primera vez en la historia del continente, los responsables de crímenes de lesa humanidad eran llevados ante un tribunal civil en su propio país. El fiscal Julio Estracera pronunció las palabras que quedaron grabadas en la memoria colectiva: señores jueces, nunca más. Aquello no fue solo justicia, sino también una declaración de dignidad. Sin embargo, la democracia recién nacida tuvo que enfrentar enormes desafíos. La economía estaba en crisis, inflación descontrolada, deuda externa asfixiante, fábricas cerradas. Las familias, que celebraban la libertad política, sufrían al mismo tiempo la angustia de no llegar a fin de mes. Alfonsín luchaba por sostener el equilibrio entre la justicia social y las presiones económicas internacionales. En 1989, la hiperinflación provocó saqueos y disturbios. El pueblo, cansado y desesperado, obligó a Alfonsín a entregar el poder anticipadamente. Así llegó a la presidencia Carlos Menem, un peronista que cambió las reglas del juego con un estilo carismático y audaz. Durante los años 90, Argentina vivió un tiempo de aparente prosperidad. Menem privatizó empresas estatales, abrió la economía al mundo y estableció la paridad entre el peso y el dólar. Al principio, las calles se llenaron de autos importados, shoppings y un aire de modernidad. Muchos creyeron que Argentina finalmente estaba entrando en el primer mundo. Pero el brillo escondía sombras. El desempleo creció, las desigualdades se profundizaron y la corrupción se hizo evidente. Detrás de los escaparates iluminados, miles de familias comenzaban a sentir que ese progreso no llegaba a todos por igual. La década terminó con un país exhausto. La ilusión del dólar barato y la apertura económica se desmoronó. En 2001, Argentina cayó en una de las peores crisis de su historia: corralito financiero, pobreza masiva, presidentes que se sucedían en cuestión de días. El pueblo salió a la calle con cacerolas en la mano, gritando: que se vayan todos. Fue una explosión de bronca y desesperación, un grito colectivo contra un sistema que parecía no dar respuestas. La democracia sobrevivía, sí, pero tambaleaba. Cada golpe económico era también un golpe a la esperanza. Sin embargo, en medio de la tormenta, la sociedad argentina se aferraba a la libertad conquistada. Nunca más dictaduras, aunque las crisis fueran duras. El regreso de la democracia fue un triunfo histórico, pero también un recordatorio: gobernar con justicia y estabilidad no era fácil. El pueblo argentino, resiliente como pocos, seguía de pie. Porque si algo había aprendido tras décadas de dolor, era que la democracia, con todas sus imperfecciones, siempre valía la pena defenderla. El nuevo milenio encontró a Argentina quebrada, herida por la crisis del 2001. Las calles de Buenos Aires aún resonaban con los gritos de «que se vayan todos»,
y la confianza en los políticos parecía haber desaparecido. El país necesitaba un rumbo nuevo, una voz que hablara de esperanza en medio de la desesperación. Esa voz llegó en 2003 con la figura de Néstor Kirchner, un gobernador patagónico poco conocido que se convirtió en presidente. Kirchner asumió en un escenario difícil, deuda externa enorme, pobreza generalizada y una sociedad desconfiada. Pero con un estilo directo, cercano y firme, empezó a recuperar la confianza del pueblo. Su gobierno puso el foco en la justicia social, en la defensa de los derechos humanos y en la reconstrucción del Estado como herramienta de bienestar. Uno de sus gestos más simbólicos fue reabrir los juicios por crímenes de la dictadura militar. Con valentía, impulsó la anulación de las leyes que habían protegido a los represores, enviando un mensaje claro: en Argentina no habría impunidad. El grito de nunca más volvía a tener fuerza, esta vez acompañado de justicia real. La economía también comenzó a estabilizarse. Con políticas de incentivo al consumo interno, renegociación de la deuda y una apuesta al crecimiento, el país empezó a ver mejoras. Las fábricas reabrían, el desempleo bajaba, y muchas familias volvían a tener un plato de comida en la mesa. El pueblo, que había perdido la esperanza, empezaba a respirar con un poco de alivio. En 2007, tras 4 años de gobierno, Néstor cedió la posta a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien se convirtió en la primera mujer electa presidenta de Argentina. Cristina heredó el legado de su esposo, pero también imprimió su propio estilo, fuerte, combativa y con gran capacidad oratoria. Su figura generó pasiones intensas, tanto de amor como de rechazo. Durante sus mandatos, Argentina vivió un ciclo de cambios profundos. Se ampliaron derechos sociales, como el matrimonio igualitario y la asignación universal por hijo, que buscaba proteger a los sectores más vulnerables. La educación y la ciencia recibieron mayor apoyo, y la voz de Argentina en el escenario internacional volvió a tener peso. Pero los conflictos también crecieron. Las disputas con sectores del campo, las críticas por inflación y las denuncias de corrupción alimentaron divisiones cada vez más marcadas. El país se polarizó entre quienes veían en el kirchnerismo un proyecto de justicia social y quienes lo consideraban un modelo autoritario y corrupto. Néstor Kirchner murió en 2010, dejando un vacío inmenso en la política y en la vida de Cristina. Millones de argentinos lo despidieron en un funeral cargado de emoción, como si se despidiera a un miembro de la familia. Para muchos, Néstor había devuelto la dignidad en tiempos de crisis. El kirchnerismo se convirtió en algo más que un gobierno, fue una identidad política y social. Sus defensores lo vivieron como una etapa de inclusión y ampliación de derechos. Sus detractores lo vieron como una época de enfrentamientos y corrupción. Lo cierto es que marcó a fuego el inicio del siglo XXI en Argentina. Con el paso de los años, la figura de Cristina siguió siendo central en la política, incluso después de dejar la presidencia en 2015. Su influencia, su estilo y sus decisiones siguieron dividiendo aguas, pero nadie podía negar su protagonismo. El nuevo milenio fue para Argentina un tiempo de reconstrucción, de debates intensos y de búsqueda de un futuro distinto. Fue también el inicio de un ciclo en el que la memoria, los derechos y la justicia se convirtieron en pilares fundamentales. Entre luces y sombras, el kirchnerismo dejó huellas profundas, recordando que el pueblo argentino siempre busca reinventarse, incluso después de las peores tormentas. El comienzo del siglo XXI trajo consigo nuevos aires, pero también viejos fantasmas. Tras los años del kirchnerismo, Argentina se encontró dividida en dos visiones opuestas de país.
La política se volvió cada vez más polarizada, peronismo versus antiperonismo, kirchneristas contra opositores. Las discusiones atravesaban los cafés, las familias y las calles. En 2015, la llegada de Mauricio Macri a la presidencia marcó un giro importante. Empresario y líder de la Alianza Cambiemos, Macri prometió modernizar la economía, atraer inversiones y reducir la inflación que tanto castigaba a los argentinos. Sus primeros años estuvieron llenos de expectativas, apertura al mundo, acuerdos internacionales y una imagen renovada del país en foros globales. Pero la realidad pronto mostró su dureza. La economía volvió a tambalear, inflación persistente, deuda externa creciente y ajustes dolorosos. Muchos argentinos sintieron que las promesas de prosperidad no llegaban a sus hogares. El desencanto se extendió, y en 2019, un nuevo cambio político devolvió al poder a una fórmula peronista, Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Este regreso reflejó no solo la fuerza del peronismo, sino también la profunda división en la sociedad. Cada elección se convirtió en un referéndum sobre el pasado reciente. El país parecía atrapado en un vaivén constante, oscilando entre modelos económicos que se prometían salvadores, pero que terminaban chocando contra las mismas dificultades estructurales, inflación crónica, pobreza creciente y desconfianza hacia las instituciones. La llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020 fue un golpe inesperado y brutal. Las calles vacías, las mascarillas, las escuelas cerradas, y la angustia sanitaria se sumaron a una crisis económica que ya venía gestándose. Para muchos argentinos, esos meses fueron una prueba de resistencia, cuidarse, sobrevivir y mantener la esperanza en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la resiliencia del pueblo argentino volvió a hacerse presente. En los balcones, la gente aplaudía a los médicos. En las casas, las familias se unían frente a la adversidad. Y aunque el país atravesaba enormes dificultades, seguía latiendo esa energía cultural única, el tango, el fútbol, la pasión por el mate compartido, la creatividad que nunca muere. En la arena política, la polarización se profundizaba. Los discursos se volvieron más duros, las redes sociales amplificaban los enfrentamientos y parecía que cada argentino debía elegir un bando. Y sin embargo, en medio de esa división, la vida cotidiana seguía, los mercados llenos de colores, las plazas repletas de niños, y los sueños de millones que aún creían en un futuro mejor. La Argentina contemporánea es un espejo de contrastes. Un país capaz de ganar un premio Nobel o un mundial de fútbol y, al mismo tiempo, luchar contra la pobreza y la desigualdad. Un país que inspira con su cultura, pero que también sufre con sus crisis recurrentes. Un pueblo que, a pesar de todo, nunca se rinde. Hoy, más que nunca, Argentina se enfrenta al desafío de construir puentes entre sus diferencias, de encontrar un camino común en medio de la polarización. Porque la historia ha demostrado que las divisiones debilitan, pero la unidad fortalece. La Argentina contemporánea es un país en movimiento constante, apasionado, contradictorio, lleno de heridas, pero también de esperanzas. Es una nación que sigue escribiendo su historia con el mismo pulso intenso que la caracterizó desde sus orígenes. Y aunque los desafíos sean grandes, el espíritu argentino, rebelde, soñador y resiliente, continúa siendo una llama que nunca se apaga. El sol se pone sobre las pampas, tiñendo de dorado los campos infinitos. Buenos Aires respira entre cafés antiguos y rascacielos modernos, como si la ciudad misma llevara en su piel las huellas de todas las épocas que atravesó. Argentina, después de siglos de luchas,
triunfos, derrotas y renacimientos, se mira en el espejo del presente y se pregunta, ¿qué futuro quiere construir? Hoy, el país vive una realidad compleja. Las dificultades económicas siguen marcando el ritmo de la vida diaria, inflación, deuda, desigualdad. Muchas familias hacen malabares para llegar a fin de mes, mientras otras aún esperan que la prosperidad prometida toque sus puertas. La política, atrapada en la polarización, continúa dividiendo más que uniendo. Pero en medio de todo eso, late un corazón colectivo que nunca ha dejado de soñar. Ese corazón se escucha en los estadios de fútbol cuando miles cantan como una sola voz, se siente en el mate que se comparte en plazas y hogares, vibra en la música del tango, en el arte callejero y en las novelas que cruzan fronteras. La cultura argentina sigue siendo su fuerza más viva, un recordatorio de que, más allá de los problemas, la creatividad y la pasión son inagotables. Las nuevas generaciones cargan con un desafío inmenso, sanar viejas heridas y construir un país donde todos puedan tener un lugar digno. Ellos heredan una historia cargada de gloria y dolor, pero también un legado de resistencia y esperanza. Son los hijos y nietos de inmigrantes, de campesinos, de desaparecidos, de luchadores, de soñadores. Son quienes pueden tomar las lecciones del pasado y transformarlas en puentes hacia el mañana. En los últimos años, Argentina también ha demostrado su capacidad de brillar en medio de la adversidad. El triunfo en el Mundial de Fútbol 2022, con Lionel Messi levantando la copa en Qatar, fue más que un logro deportivo, fue un símbolo de unidad, un respiro de felicidad compartida en tiempos difíciles. Ese momento recordó a todos que, cuando los argentinos se unen, pueden conquistar el mundo. Pero más allá de los estadios, el futuro depende de algo más profundo, de la capacidad de dialogar, de tender la mano al otro, de construir un país donde los sueños no se rompan frente a las crisis. Argentina hoy es una mezcla de luces y sombras, pero también una promesa viva. Cada atardecer sobre la Plaza de Mayo, cada amanecer en la cordillera de los Andes, cada mate que circula de mano en mano, es un recordatorio de que esta tierra sigue teniendo una fuerza única. Argentina no es solo un país, es un sentimiento, una forma de vivir, de luchar y de esperar. Los sueños del mañana están escritos en la memoria de su pueblo. Sueños de justicia, de igualdad, de libertad verdadera. Sueños que inspiran a seguir adelante, aun cuando el camino parezca incierto. Porque si algo ha demostrado la historia argentina, es que siempre, después de la tormenta, vuelve a salir el sol. Y así, bajo ese cielo que tantas veces fue testigo de lágrimas y victorias, Argentina se acuesta a soñar una vez más. El mañana todavía está por escribirse, pero en el latido profundo de su gente ya se dibuja la promesa de un futuro mejor.